En Isaías capítulo 41 dice así: No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi diestra victoriosa. Esa palabra no es solo una frase bonita, es un recordatorio directo del corazón de Dios para ti. Él está contigo, Él es tu sustento, y Él mismo va a levantarte desde donde estés. Y mira, tal vez estés aquí ahora intentando recomponerte de un día pesado, de pensamientos confusos, de sentimientos que desordenaron todo por dentro. Lo sé, a veces el corazón se cansa, a veces el peso de la vida es silencioso, pero tan fuerte que ni siquiera uno sabe explicarlo. Y cuando parece que nadie está mirando, nadie está escuchando, Dios sí lo está. Él está ahí, en el silencio, está trabajando por ti, está moviendo lo invisible, porque eso es lo que Él hace. Hoy voy a hablarte sobre algunos salmos y versículos de la palabra de Dios, pero antes de continuar, asegúrate de haber presionado el botón de me gusta, pero hazlo solo si eres una persona que ama a Jesucristo con todo su corazón. Si es posible, escribe así: Yo confío en las promesas de Dios. Sabes, la Biblia dice en el Salmo 34, versículo 18, Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Así que aunque te sientas débil, herida, rota por dentro, debes saber que es precisamente ahí donde Él más se acerca. Dios no se asusta con tu cansancio. Él no se aleja cuando lloras. Al contrario, Él te acoge con ternura. Él recoge cada lágrima con cuidado. Está escrito en el Salmo 56, versículo 8. Tú has contado mis aflicciones. Pon mis lágrimas en tu redoma. Ay, si hoy tienes miedo. Miedo del futuro, miedo de que algo salga mal. Miedo de quedarte atrás. Recuerda esta verdad. El Salmo 91, versículo 11 dice: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Estás siendo guardada aunque no lo veas. Hay liberaciones ocurriendo que nunca vas a conocer. Cosas que ni siquiera llegaron a ti, porque el Señor las interceptó antes. Él cuida de cada detalle. Ahora, tranquilízate por dentro. Respira profundo. El Salmo 4, versículo 8 dice: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso significa que tu descanso no depende de la situación, depende de la presencia. Y esa presencia está aquí, ahora. Puedes descansar, porque Él está velando. Él es el Dios que no duerme, que no descansa, que no aparta los ojos de ti ni por un segundo. Una vez conocí a una mujer llamada Clara. Había pasado por muchas pérdidas. El esposo se fue, el empleo terminó y la única hija se enfermó. Me dijo que durante muchas noches lloraba en silencio, sin saber qué más orar. Solo se quedaba mirando el techo. Pero en una de esas madrugadas sintió una presencia tan dulce en la habitación y oyó en el corazón algo que lo cambió todo. Yo estoy aquí. Esa paz invadió su alma, y aunque no tenía todas las respuestas, durmió en paz, y su vida comenzó a reconstruirse. ¿Sabes por qué? Porque Dios actúa en el silencio, y lo que Él hizo por Clara, también lo hace por ti. Tal vez hoy tu alma esté cansada, el cuerpo agotado, la mente girando sin parar. Pero déjame recordarte algo que está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no es solo una invitación, es una promesa. Jesús no te llama a cargar todo sola. Él quiere aliviarte, Él quiere darte paz. No necesitas entender todo ahora, ni controlar todo, ni saber cómo será el mañana. Lo único que Dios te pide esta noche es confía. Solo confía, como está escrito en el Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él lo hará. Él actúa. Él sorprende. Y si tu fe está pequeña, si está frágil, aún así, Él sigue contigo. Porque no es el tamaño de tu fe lo que mueve el corazón de Dios, es cuánto te entregas. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Puedes sentirte débil, pero es exactamente ahí donde el poder de Dios se va a manifestar. Y sabes, hay promesas cumpliéndose en el silencio.
Bendiciones que están llegando de forma tan suave que solo las notarás después. Hay una construcción ocurriendo ahora. Dios está organizando todo, y cuando la puerta se abra, será en el momento justo, de la manera correcta, con todo listo. Hay un versículo que arde en el corazón cada vez que se lee. Está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso lo que parece retraso, dolor, frustración, está siendo usado por Dios para construir algo mayor. Nada en tu vida está fuera de su control. Ninguna lágrima, ningún momento de silencio, ninguna espera es desperdiciada. A veces lo que parece pausa es protección, lo que parece puerta cerrada es liberación, lo que parece confusión es solo el cielo organizando el trasfondo. Pero nos agitamos. Queremos respuesta ya. Y entonces la ansiedad golpea, el miedo crece, la mente entra en un torbellino de «y sí», pero ahí, en medio de esa tormenta de pensamientos, el Espíritu Santo susurra con dulzura, «confía en mí». En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrito, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». No necesitas entender, solo necesitas confiar. Y si es necesario confiar llorando, confiar cansada, pero confiar. Hay un descanso reservado para quien se rinde, y tal vez esa sea tu respuesta hoy. Rendición, entregar todo, incluso lo que aún no entiendes. Hay muchas cosas que parecen desordenadas por fuera, pero Dios está alineando todo por dentro. Él está construyendo madurez, fe, intimidad. Y cuando todo esté listo, vas a entender por qué fue necesario pasar por este proceso. La historia de una mujer llamada Mariana siempre me conmueve. Oró por la restauración de su matrimonio. Durante 2 años oró sin obtener respuesta. Todo parecía estancado, pero ella siguió arrodillándose. Un día me dijo, «No veo ningún cambio, pero sé que Dios me escucha». ¿Y saben qué pasó? Un día, de repente, su esposo llegó a casa con el corazón destrozado. Dijo que ya no podía estar lejos de ella, que sentía paz cada vez que pensaba en ella. Mariana dijo, «No fue de repente, fue Dios». Y tenía razón. Tal vez tu milagro aún se esté gestando, tal vez aún no se vea, pero llegará. Porque el mismo Dios que cambió la historia de Mariana es el Dios que prometió estar contigo hasta el final. Y si hay algo que debes recordar ahora mismo, es esto. Eres amado con un amor que no cambia, un amor que permanece. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice, «Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Nada, ni los errores, ni los miedos, ni el pasado. Y sabes, mientras escuchas este mensaje, el cielo está obrando. Mientras te rindes, Dios está liberando sanación. Sanación en tu mente, en tu corazón, en las áreas que solo tú y Él conocen. Una renovación está llegando a ti, un soplo fresco del Espíritu Santo, una dulce paz que no hace ruido, pero que lo transforma todo por dentro. Y si hoy sientes opresión en el pecho, si el cansancio te abruma, ora en voz baja, «Señor, me rindo, cuídame». Él te escuchará, Él actuará, Él te abrazará. Porque está escrito en Isaías capítulo 65, versículo 24, «Y sucederá que antes que clamen yo responderé, y mientras aún estén hablando, yo escucharé». Esa es la fidelidad de Dios. Él va delante de nosotros. Él prepara el camino. Él envía paz incluso antes de que terminemos la oración. Y lo está haciendo ahora. Hay algo que debo decir ahora con todo el amor del cielo. Esto no es el final. Aunque todo en tu interior grite que se acabó, aunque parezca que nada va a cambiar, Dios dice, aún no es el final. Sigo escribiendo tu historia. Existe una promesa viva sobre tu vida.
Y la promesa de Dios no caduca, no se desvanece con el tiempo, no se anula por las circunstancias. Si Él lo prometió, lo cumplirá. Puede parecerte que tarda mucho, pero el tiempo de Dios es perfecto, y mientras esperas, Él te prepara. Fíjate en lo que está escrito en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. Incluso para que tú prosperes, incluso para que vivas la vida que Él soñó para ti. A veces el dolor es tan intenso que empezamos a dudar. Pensamos, ¿Dios todavía me ve? ¿Le importo? Sí, te ve, le importas. Se ocupa de todo con un amor que ni siquiera puedes imaginar. E incluso cuando piensas en rendirte, Él está ahí sosteniéndote la mano desde dentro. Conoces esa clase de batalla que solo tú conoces, esa que nadie entiende, que incluso intentas explicar, pero no logras expresarla como realmente es. Dios lo entiende. Él ve lo que nadie más ve, y es en ese lugar secreto de tu dolor donde Él te visita, donde Él susurra, no te rindas. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, hay un pasaje que dice, nos vemos atribulados en todo, mas no angustiados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no destruidos. Esto se aplica a ti. Puede que te hayan derribado, pero no has sido destruido, porque tienes un Dios que te sostiene desde dentro, y quizás hoy lo único que necesitas es descansar. Eso es todo. Dejar de intentar comprender. Dejar de intentar arreglar lo espiritual con fuerzas humanas, porque a veces el mayor acto de fe es recostar la cabeza y decir, Dios, no lo entiendo, pero confío. Como está escrito en el Salmo 23, versículo 2, en verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Eso es lo que Él quiere darte ahora. Verdes praderas, aguas tranquilas, un lugar de paz en medio del bullicio de la vida, un respiro para tu alma cansada. Hay una mujer llamada Patricia que una vez dijo que su mayor victoria fue, por fin, poder dormir en paz después de varias noches en vela. Contaba que su mente no paraba de dar vueltas, su corazón se aceleraba y el miedo la abrumaba. Pero una noche decidió rezar de verdad, abrir su corazón como nunca antes. Y allí, entre lágrimas, sintió que algo cambiaba, no por fuera, sino por dentro, y durmió como no lo había hecho en años. Al día siguiente dijo, fue como si Dios mismo me hubiera puesto la mano en el pecho y me hubiera dicho, tranquila, estoy aquí. Y en efecto, así era. Y Él también está aquí contigo, no para juzgarte, no para señalar tus errores, sino para abrazarte, para recordarte que eres valioso, que eres elegido, que no importa cuántas veces hayas caído, Él aún te llama por tu nombre. El Salmo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, Él sabe que tienes limitaciones, que a veces flaqueas, que no siempre puedes ser fuerte, pero aún así, Él no se da por vencido contigo. Si hoy tu mente está agitada, si tus pensamientos te agobian, entrégalo todo a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te cubra con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de la que habla Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puede que ahora no lo veas, pero el milagro ya ha comenzado. Muchas veces atravesamos situaciones tan difíciles y pesadas que parece imposible creer que Dios realmente se ocupa de todo. Miramos a nuestro alrededor y solo vemos problemas, facturas que pagar, relaciones rotas, hijos que nos preocupan, salud que se deteriora, sueños que parecen cada vez más lejanos. Y en medio de todo esto, surge esa pregunta que insiste en rondarnos la cabeza. ¿De verdad ve Dios lo que estoy pasando? ¿Le importan mis lágrimas, mis noches en vela, esta opresión en el pecho que no desaparece? La respuesta es sí, y quiero que lo comprendas profundamente hoy. Cuando el salmista escribió en el Salmo 56, versículo 8, que Dios cuenta nuestras aflicciones y guarda nuestras lágrimas, no se refería a un Dios distante que simplemente observa nuestro dolor desde lejos. Revelaba la naturaleza íntima de un Padre
que se preocupa por cada detalle de lo que vivimos. Piénsalo, Dios no solo ve tus lágrimas, sino que las recoge y las guarda como algo precioso. Esto significa que nada de lo que sientes es insignificante para Él. Esa angustia que sientes al despertar en medio de la noche y no poder volver a dormirte, esa preocupación que te atenaza el corazón al pensar en el futuro, esa sensación de soledad incluso estando rodeado de gente, todo esto está registrado en el corazón de Dios. Él no pasa por alto ni un solo detalle de tu historia, pero ¿sabes qué nos pasa a muchos? Nos centramos tanto en el problema, nos sumergimos tanto en la dificultad, que olvidamos mirar hacia arriba. Olvidamos que hay un Dios obrando tras bambalinas en nuestras vidas, moviendo piezas que aún no vemos, preparando respuestas que nuestra mente limitada aún no comprende. Y entonces llega la frustración, porque queremos resultados inmediatos, queremos ver la solución ya, queremos que todo se resuelva a nuestro ritmo, pero Dios no obra con nuestra prisa. Él obra con propósito, con sabiduría, con un plan perfecto que a menudo solo entendemos después, cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de cómo Él se encargó de todo desde el principio. La Biblia está repleta de ejemplos de mujeres que atravesaron situaciones imposibles y presenciaron la obra sobrenatural de Dios. Pensemos en Sara, la mujer que esperó décadas por un hijo, que ya había pasado la edad fértil, que humanamente hablando no tenía ninguna posibilidad. Pero Dios le dijo, ¿hay algo imposible para el Señor? Y ella presenció el milagro. Pensemos en Ana, la mujer que sufrió por no poder tener hijos, que fue ridiculizada por la otra esposa de su marido, que lloraba tanto que la gente pensaba que estaba borracha cuando oraba en el templo. Pero Dios escuchó su clamor y le dio a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Pensemos en la mujer con flujo de sangre, la que gastó todo lo que tenía en médicos y nadie pudo curarla, la que vivió aislada de la sociedad a causa de su enfermedad, pero tuvo la fe suficiente para tocar el borde del manto de Jesús, y en ese mismo instante fue sanada de una enfermedad que la había atormentado durante 12 años. ¿Qué tienen en común estas mujeres? Todas pasaron por un tiempo de espera, todas se enfrentaron a situaciones aparentemente irresolubles, todas experimentaron momentos de profundo dolor, pero todas también experimentaron la fidelidad de Dios de una manera poderosa. ¿Y sabes por qué? Porque no se rindieron, continuaron creyendo incluso cuando todo a su alrededor decía que era imposible. Mantuvieron viva su fe incluso cuando las circunstancias intentaron extinguir esa llama. Y eso es precisamente lo que Dios te pide hoy. No te rindas, sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando en que Él está obrando, incluso cuando no veas ninguna señal visible de ello. Sé que no es fácil, sé que hay días en que te despiertas y sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante. Hay días en que todo parece demasiado pesado, en que cada respiración cuesta un esfuerzo, en que levantarse de la cama es una batalla. Miras la montaña de problemas que tienes que afrontar y piensas, no podré hacerlo. Y es precisamente en ese momento, cuando tus fuerzas se agotan, que la fuerza de Dios comienza a actuar con mayor intensidad en tu vida. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 29, nos recuerda que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del débil. ¿Te das cuenta de la belleza de esta promesa? Dios no espera a que seas fuerte por ti mismo. Espera a que reconozcas tu debilidad para poder manifestar su fuerza en ti. La vida cristiana no se trata de ser superheroínas que nunca se cansan, nunca lloran y nunca dudan. Se trata de ser mujeres reales, con dolor real, con miedos reales, pero que eligen confiar en un Dios real que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Se trata de reconocer que no podemos hacerlo solas, pero que con Dios todo es posible. Se trata de comprender que cuando nos sentimos débiles, es precisamente cuando Él se fortalece en nosotras. El apóstol Pablo lo entendió tan bien que dijo, en su segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9, «Mi gracia te basta, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo incluso se gloría de sus debilidades, porque sabía que era en esos momentos cuando el poder de Cristo reposaba sobre él. Así que cuando te sientas débil, cuando creas que no puedes dar un paso más, recuerda,
Es precisamente entonces cuando Dios quiere intervenir con su fuerza. No necesitas fingir que estás bien cuando no lo estás. No necesitas mostrar una máscara de felicidad cuando por dentro estás destrozado. Dios conoce tu corazón, ve lo que sientes y no se decepciona de ti por ello. Quiere que te acerques a Él tal como eres, con todo tu dolor, toda tu angustia, todas tus dudas. Quiere llevarte en sus brazos, como un padre lleva a su hija pequeña que ya no tiene fuerzas para caminar. Quiere enjugar tus lágrimas, sanar tus heridas, devolverte la esperanza. Y hay algo hermoso que debo compartirles. Dios obra en silencio, pero nunca deja de actuar. A veces el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Mientras esperan, Él obra. Mientras oran, Él mueve cielo y tierra para responderles. Mientras confían, Él prepara algo mucho más grande de lo que imaginan. La respuesta que esperan puede estar a solo una oración de distancia. Esa bendición que han pedido puede estar más cerca de lo que piensan. Ese milagro que parece imposible puede estar a punto de suceder. Pero deben permanecer firmes, deben mantener la fe, deben perseverar en la oración. Jesús contó una parábola muy importante sobre la importancia de orar siempre y no desanimarse jamás. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Habla de una viuda que acudió insistentemente a un juez injusto pidiendo justicia contra su adversario. El juez no temía a Dios ni se preocupaba por la gente, pero debido a la insistencia de la viuda, terminó accediendo a su petición, no por compasión, sino porque ella no dejaba de molestarlo. Entonces Jesús plantea una pregunta crucial. Si un juez injusto accedió a su petición por su persistencia, ¿cuánto menos Dios, que es justo y nos ama profundamente, responderá al clamor de sus hijas que claman a Él día y noche? Esta parábola nos enseña algo fundamental. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de buscar a Dios. No podemos permitir que el desaliento, la frustración o el cansancio nos alejen de su presencia, porque es en la presencia de Dios donde encontramos renovación, donde nuestra fe se fortalece, donde recibimos la certeza de que Él tiene el control de todo. Y cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que abrimos nuestros corazones para que Él pueda obrar en nosotros. Creamos un espacio para que Él transforme nuestra perspectiva. Le permitimos cambiar no solo las circunstancias, sino especialmente transformarnos desde dentro. Porque a veces, el mayor milagro que Dios necesita obrar no es cambiar la situación que nos rodea, sino transformar nuestros corazones en medio de ella. A veces, necesita enseñarnos algo antes de darnos lo que pedimos. A veces, necesita prepararnos para recibir la bendición que esperamos. Y todo este proceso ocurre mientras esperamos, mientras confiamos, mientras seguimos creyendo incluso cuando todo parece contrario. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Es durante este tiempo de espera que nuestra fe se refina, que nuestro carácter se moldea, que aprendemos a depender completamente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. ¿Sabes por qué Dios permite que pasemos por momentos difíciles? No es porque disfrute viéndonos sufrir, sino porque sabe que es en las dificultades donde crecemos espiritualmente. Cuando todo es fácil, cuando todo va bien, tendemos a olvidarnos de Dios, a confiar en nuestras propias habilidades, a pensar que no lo necesitamos. Pero cuando llega la tormenta, cuando las aguas se agitan, cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies, es cuando corremos a los brazos del Padre, y es precisamente ahí donde Él quiere que estemos, muy cerca de Él, dependiendo de Él, confiando en Él por encima de todo. El Salmo 34, versículo 18, nos dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. ¿Lo ves? Dios no nos da la espalda cuando estamos quebrantados. Se acerca. No nos abandona cuando estamos abatidos. Viene a nosotros. La presencia de Dios es más real en los valles de la vida que en las cumbres de las montañas. Es cuando tocamos fondo que Él baja a nosotros para levantarnos. Es cuando estamos en la oscuridad que Él brilla con más fuerza como nuestra luz.
Es cuando estamos perdidos que Él viene como nuestro guía. Y necesito decirte algo, no estás solo, en este camino. Incluso cuando te sientas aislado, incluso cuando parezca que nadie entiende por lo que estás pasando, incluso cuando pienses que llevas tus cargas solo, Dios está ahí, a tu lado, tomándote de la mano, apoyándote, impidiendo que caigas. Él lo prometió en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Nunca te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa eterna, una promesa válida ayer, hoy y para siempre. Dios nunca te abandonará, pase lo que pase, por muy débil o incapaz que te sientas. ¿Sabes qué más? Cada lágrima que derramas tiene valor en el cielo. Ninguna lágrima se desperdicia cuando cae ante Dios. Esas noches que pasaste llorando, esos momentos de profunda angustia, esos dolores que nadie vio, todo eso está registrado en el corazón del Padre. Y Él está contando los días para transformar tus lágrimas en alegría, tu luto en danza, tu tristeza en júbilo. El Salmo 30, versículo 5, nos asegura que el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Tu mañana se acerca. Puede que aún estés en la oscuridad de la noche, pero el amanecer está cerca. Mantente fuerte, sigue confiando, porque Dios está a punto de hacer algo nuevo en tu vida. Y cuando llegue esa respuesta, cuando finalmente veas el milagro, cuando seas testigo de la fidelidad de Dios de forma concreta, mirarás atrás y comprenderás por qué tuviste que pasar por todo esto. Te darás cuenta de que cada lágrima tuvo un propósito, que cada día de espera tuvo una razón de ser, que Dios estuvo obrando constantemente, incluso cuando no veías nada. Y entonces te convertirás en una mujer más fuerte, más sabia, más madura espiritualmente, capaz de ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo que tú. Porque esa es la belleza del proceso de Dios. Él no desperdicia nada. Incluso usa nuestro dolor para transformarnos y convertirnos en instrumentos de bendición en la vida de los demás. La mujer que fue sanada por Jesús no guardó su sanación para sí misma. Fue contando a todos lo que Dios había hecho. La samaritana que se encontró con Jesús en el pozo no se quedó callada. Corrió a la ciudad y llevó a mucha gente a conocer al Salvador. Y tú también, después de presenciar la fidelidad de Dios, tendrás un poderoso testimonio que compartir. Podrás animar a otras mujeres. Podrás decir con certeza, yo pasé por esto. Sé cuánto duele, pero también sé que Dios es fiel y que no abandona a sus hijas. Hoy quiero animarte. No te rindas. Por muy difícil que sea, por muy imposible que parezca, por muy cansado que te sientas, no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando en que Dios se ocupa de cada detalle de tu vida. Él conoce tus necesidades, incluso antes de que se las pidas. Ya tiene preparada la respuesta antes de que formules la pregunta. Ya está trabajando en la solución mientras tú aún te enfrentas al problema. Confía en Él, descansa en Él, entrégale todo a sus manos. Y recuerda siempre, no estás solo. Dios está contigo, te ama infinitamente y nunca te abandonará. La espera es una de las experiencias más difíciles que podemos enfrentar en nuestra vida cristiana. Cuando esperamos algo que anhelamos profundamente, cada día que pasa parece una eternidad. Despertamos por la mañana con esa esperanza en el corazón, deseando ver el milagro, anhelando la respuesta a nuestra oración, esperando que hoy sea el día en que todo se resuelva. Pero los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y a veces los meses en años, y aquello que pedimos con tanta desesperación aún no ha llegado. Y a medida que pasa el tiempo, el desaliento y la frustración se instalan. Esa sensación de que tal vez Dios nos ha olvidado, de que tal vez nuestra oración no ha sido escuchada, de que tal vez no somos lo suficientemente importantes para recibir lo que pedimos. Pero necesito decirles una verdad que está escrita en la palabra de Dios y que deben guardar en su corazón. Dios no los ha olvidado. Hay un pasaje muy poderoso en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 15, donde Dios hace una pregunta retórica seguida de una afirmación categórica. Pregunta, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho y dejar de compadecerse del hijo de sus entrañas?
Y aún reconociendo que tal vez una mujer podría olvidarlo, Dios declara, pero yo no me olvidaré de ti. Reflexiona sobre la profundidad de esta comparación. Dios usa el amor maternal, considerado uno de los amores más puros e intensos que existen, para mostrarnos que incluso si este amor fallara, su amor por nosotros jamás fallaría. Si una madre no puede olvidar al hijo que llevó en su vientre, cuánto menos Dios, que nos creó con tanto cuidado y propósito, nos olvidará. No estás olvidado, no estás ignorado, no estás apartado. Cada promesa que Dios te hizo sigue vigente. Cada palabra que susurró a tu corazón permanece válida. Cada sueño que sembró en ti se cumplirá. El profeta Habacuc, que vivió en una época de gran angustia e incertidumbre, recibió un mensaje de Dios que trasciende los siglos y llega hasta nuestros días. En el capítulo 2, versículo 3 está escrito: aunque se demore, espéralo, sin duda vendrá, no tardará. Estas palabras parecen casi contradictorias a primera vista. ¿Cómo puede algo demorarse y al mismo tiempo no demorarse? Pero la sabiduría divina revela aquí una profunda verdad. Desde nuestra perspectiva humana, limitada por el tiempo y nuestra ansiedad, parece que está tardando demasiado. Pero desde la perspectiva de Dios, que está fuera del tiempo y ve toda nuestra historia a la vez, todo sucede en el momento preciso. Lo que Él prometió se cumplirá, no en el tiempo que tú determinaste, no cuando tú crees que debería suceder, sino en su tiempo perfecto, que siempre es el mejor. Sé que esto no hace la espera más fácil. Sé que cuando estás en medio del proceso, cuando vives día tras día con ese deseo insatisfecho en tu corazón, no consuela oír que tienes que esperar un poco más. Quieres la respuesta ya. Quieres ver el milagro hoy. Quieres que Dios actúe de inmediato. Y no hay nada de malo en desearlo. El problema comienza cuando nuestra impaciencia nos lleva a dudar de la fidelidad de Dios, cuando empezamos a cuestionar si realmente cumplirá lo que prometió, cuando permitimos que el desaliento robe nuestra esperanza y extinga nuestra fe. Es precisamente en ese momento cuando el enemigo de nuestras almas intenta atacarnos, susurrándonos mentiras al oído, diciendo que a Dios no le importamos, que nuestra oración no fue escuchada, que es mejor rendirse, porque de todos modos nada sucederá. Pero la verdad es que la espera duele, sí, pero también fortalece. Hay un propósito divino en el tiempo de espera que a menudo solo comprendemos después de que llega la bendición. Mientras esperas, te estás moldeando. Cuando confías incluso sin ver, tu fe se refina. Cuando perseveras a pesar de las adversidades, tu carácter se fortalece. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios te está preparando para recibir lo que has pedido. Está obrando en áreas de tu vida que necesitan ser transformadas antes de que llegue la bendición. Está eliminando obstáculos que ni siquiera sabías que existían. Está creando situaciones en secreto que permitirán que el milagro ocurra de la mejor manera posible. Consideremos la historia de Sara, la esposa de Abraham. Dios le prometió que sería la madre de una gran nación, pero esta promesa se la hizo cuando ya era anciana. Y esperó. Esperó durante años y años. Incluso intentó que la promesa se cumpliera a su manera, ofreciendo a su sierva, a Abraham, para que tuviera un hijo con ella. Pero ese no era el plan de Dios. Y siguió esperando hasta que, a los 90 años, cuando ya era mayor de edad para tener hijos, Dios cumplió la promesa y dio a luz a Isaac. La espera de Sara fue larga, dolorosa, con momentos de duda e intentos de resolver las cosas por su cuenta. Pero al final, Dios cumplió exactamente lo que había prometido, y el hijo que nació fue el hijo de la promesa, aquel a través del cual descenderían todos los descendientes de Abraham. O consideremos a Ana, la mujer que anhelaba desesperadamente un hijo pero era estéril. Cada año iba al templo de Silo y oraba con tal intensidad, con tal fervor, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15, recoge su respuesta: «No, mi señor, soy una mujer turbada. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma ante el Señor». Derramó toda su angustia, todo su dolor, toda su frustración ante Dios, y Dios la escuchó.
respondió a su oración y le concedió a Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Pero observemos que Ana esperó. No se rindió tras el primer año sin respuesta. No dejó de orar cuando la situación permaneció igual. No permitió que las burlas de la otra esposa de su marido la hicieran perder la fe. Continuó buscando a Dios hasta que llegó la respuesta. Y tú, hermana mía, también estás en este tiempo de espera. Quizás esperas la sanación de una enfermedad que te ha atormentado. Quizás esperas la restauración de una relación rota. Quizás esperas una oportunidad laboral que parece no llegar nunca. Quizás esperas un hijo que aún no ha nacido. Quizás esperas la transformación de un ser querido. Quizás esperas una guía clara de Dios sobre qué camino seguir. Sea lo que sea que estés esperando, quiero que sepas que Dios está obrando. Mientras esperas, Él se prepara. Mientras confías, Él dispone. Mientras perseveras en la fe, Él mueve cielo y tierra para darte la respuesta que necesitas. Lo que Dios ha prometido sucederá, en su tiempo perfecto y de la mejor manera. Sé que ya lo has oído antes, pero necesitas escucharlo una y otra vez hasta que esta verdad cale hondo en tu corazón. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El libro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él no está sujeto a nuestras limitaciones temporales. Él ve el panorama completo de nuestras vidas, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Él sabe exactamente cuándo es el momento perfecto para que todo suceda, y cuando llegue ese momento, cuando finalmente recibas lo que has estado esperando, mirarás atrás y comprenderás por qué tuviste que esperar tanto. Porque a veces, si Dios nos diera lo que pedimos en el momento preciso, no estaríamos preparados para recibirlo. A veces necesitamos crecer espiritualmente antes de recibir la bendición. A veces necesitamos aprender lecciones importantes durante la espera. A veces Dios obra en otras personas o en otras circunstancias que deben alinearse para que llegue nuestra bendición. Y a veces Dios nos enseña a depender completamente de Él y no de las cosas que esperamos recibir, porque el mayor peligro de una bendición es que se convierta en un ídolo, que ocupe en nuestros corazones el lugar que solo le corresponde a Dios. Y el Padre nos ama demasiado como para permitir que eso suceda. Pero también necesito decirte algo importante. No necesitas tenerlo todo bajo control. De hecho, es imposible tenerlo todo bajo control, y tratar de hacerlo solo te generará más ansiedad, más estrés y más frustración. La necesidad de controlarlo todo proviene de nuestra inseguridad, de nuestro miedo a que las cosas no sucedan como queremos, de nuestra dificultad para confiar en que Dios realmente se encarga de todo. Pero cuando comprendes que Dios tiene el control de tu vida, cuando crees de verdad que Él es soberano y que nada escapa a su control, finalmente puedes descansar. Puedes soltar las riendas de tu vida y permitirle que guíe cada paso de tu camino. Aun cuando todo parece estar fuera de lugar, aun cuando tu vida parece un completo desastre, aun cuando miras a tu alrededor y solo ves caos, Dios está alineando todo a la perfección. Él está tomando todas esas piezas aparentemente inconexas y creando un hermoso mosaico. Él está transformando esa situación aparentemente irresoluble en un poderoso testimonio de su fidelidad. Él está usando incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito en tu vida. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Presta atención a esta palabra, todas las cosas. No se refiere solo a algunas cosas, ni solo a las buenas, ni solo a lo que entendemos. Significa todas las cosas. Esto significa que incluso aquello que te hirió, incluso esa situación que te rompió el corazón, incluso esa pérdida que te devastó, incluso esa traición que te lastimó profundamente, incluso esa enfermedad que te debilitó, incluso ese fracaso que te humilló, todo esto está siendo usado por Dios para obrar algo bueno en tu vida. Y no estoy diciendo que Dios haya causado estas cosas malas.
Vivimos en un mundo caído, donde suceden cosas malas a causa del pecado, las malas decisiones de las personas y las consecuencias naturales de la vida. Pero lo que sí digo es que Dios, en su infinita sabiduría y poder, toma incluso las cosas malas y las transforma en algo que contribuye a nuestro bien y a su gloria. José es un ejemplo perfecto de esto. Fue traicionado por sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Fue calumniado por la esposa de Potifar e injustamente encarcelado. Pasó años olvidado en aquella mazmorra, lejos de su familia, lejos de los sueños que Dios había puesto en su corazón, pero en el momento perfecto de Dios fue exaltado y se convirtió en gobernador de Egipto, solo superado por el faraón. Y cuando sus hermanos finalmente lo encontraron años después, temiendo su venganza, José les dijo en el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien». Todo lo que parecía una tragedia, todo lo que parecía haber destruido su vida, Dios lo estaba usando para colocarlo exactamente donde debía estar para salvar no solo a su familia, sino a toda una nación del hambre. Y Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Incluso lo que te dolió tendrá un buen propósito. Ese dolor que sentiste se transformará en compasión para ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo. Esa pérdida que te devastó te enseñará a valorar lo que de verdad importa. Esa traición que te hirió te mostrará quiénes son las personas auténticas que te rodean. Ese fracaso que te humilló te enseñará lecciones que el éxito jamás podría enseñarte. Esa enfermedad que te debilitó te acercará a Dios como nunca antes. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Él es el gran restaurador, el gran transformador, el gran redentor. Confía. Sé que es mucho pedir, sobre todo cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. Sé que confiar en Dios cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando todo va mal es un reto enorme. Sin embargo, es precisamente en esos momentos difíciles cuando tu confianza marca la diferencia. Cuando eliges confiar incluso sin entender, cuando decides creer incluso sin ver, cuando perseveras en la fe incluso ante toda evidencia contraria, demuestras una fe madura, una fe que agrada a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios, y que quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios transforma el dolor en sanación. Toma ese corazón herido y destrozado, sangrando por las profundas heridas de la vida, y lo sana. No con un parche superficial que solo oculta el problema, sino con una sanación genuina que restaura por completo. El Salmo 147, versículo 3, nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No solo alivia el dolor, sino que elimina la causa del dolor. No solo detiene la hemorragia, sino que restaura lo que ha sido destruido. Él es el médico de médicos, el sanador que nunca falla, el que tiene el poder de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Dios transforma la crisis en crecimiento. Ese momento de extrema dificultad que estás viviendo no es el final de tu historia. Es solo un capítulo que te llevará a un mayor nivel de madurez espiritual. Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4 de su carta, nos anima a regocijarnos cuando atravesamos diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener su pleno desarrollo para que seamos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. La crisis que enfrentas está desarrollando en ti cualidades que no podrían cultivarse de ninguna otra manera. Te está enseñando a depender de Dios, fortaleciendo tu fe, revelándote recursos internos que ni siquiera sabías que tenías y preparándote para ayudar a otros en el futuro. Y Dios transforma el miedo en fe. Ese miedo paralizante que te ha impedido avanzar, esa ansiedad que te quita el sueño, esa preocupación constante que consume tu paz. Todo esto puede transformarse en una fe inquebrantable cuando te entregas por completo a Dios. El libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7,
Nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. Puede venir de las circunstancias, de nuestras propias inseguridades, incluso del enemigo que intenta paralizarnos, pero no viene de Dios. Y cuando reconoces el origen del miedo y eliges creer en las promesas de Dios, en lugar de creer en las mentiras del miedo, le permites transformar ese miedo en fe. La mujer que padeció hemorragias durante 12 años es un hermoso ejemplo de esta transformación del miedo en fe. Tenía sobradas razones para temer. Llevaba años enferma, había gastado todo su dinero en médicos que no pudieron curarla. La sociedad la consideraba impura y no podía tocar a nadie. Pero al oír hablar de Jesús, algo nació en su corazón. Una fe tan pequeña como un grano de mostaza, pero una fe genuina. Y esta fe la hizo vencer todos sus miedos. El miedo al rechazo, el miedo a ser descubierta entre la multitud, el miedo a quebrantar las normas de pureza al tocar a alguien. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, diciéndose: «Si tan solo toco su ropa, sanaré». Y en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículo 29, se narra que al instante cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquella enfermedad. Su miedo se transformó en fe, y esta fe la condujo a la sanación completa. Tú también puedes experimentar esta transformación. Lo que hoy te asusta puede convertirse en el testimonio más poderoso de tu vida. Esa situación que hoy parece imposible puede ser el escenario donde Dios demostrará su poder de una manera extraordinaria. Ese problema que hoy te quita el sueño puede ser la oportunidad para ver a Dios actuar como nunca antes. Pero para que esto suceda, debes poner de tu parte. Debes seguir confiando, incluso cuando sea difícil. Debes seguir orando, incluso cuando parezca que tus oraciones no son escuchadas. Debes seguir creyendo, incluso cuando todo a tu alrededor diga lo contrario. Mientras esperas, mientras confías, mientras perseveras, recuerda que Dios está preparando lo mejor para ti. No solo te está dando lo que pediste, sino algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 3, versículo 20, declara que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Esto significa que los planes de Dios para ti son mayores que tus propios sueños. La bendición que Él está preparando es mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. El milagro que está por venir superará todas tus expectativas, así que no te desanimes por la demora. No pierdas la esperanza, porque la respuesta aún no ha llegado. No permitas que el desaliento te robe la alegría y la paz. Mantente firme, sigue confiando, sigue creyendo que Dios es fiel y que cumplirá cada promesa que te hizo. El profeta Habacuc no se equivocaba cuando dijo que si algo parece tardar, debes esperar, porque sin duda llegará. Estas palabras son para ti hoy. Lo que Dios prometió se cumplirá. El milagro que esperas ocurrirá. La bendición que parece demorarse está por llegar. Y cuando llegue, cuando finalmente seas testigo concreto de la fidelidad de Dios en tu vida, comprenderás que valió la pena la espera, que valió la pena la confianza, que valió la pena la perseverancia. Porque el Dios que prometió es fiel y nunca falla a quienes depositan su confianza en Él. La verdad más profunda y transformadora que necesitas interiorizar hoy es esta: Dios te ama de una manera que trasciende todo entendimiento humano. No es un amor basado en tu desempeño, no depende de tus logros, no aumenta con el éxito, ni disminuye con el fracaso. Es un amor incondicional, eterno e inquebrantable, que existía incluso antes de que nacieras y que seguirá existiendo para siempre. Cuando el profeta Jeremías registró en el capítulo 31, versículo 3, las palabras que Dios dirigió a su pueblo: «Con amor eterno te he amado», capturó la esencia del corazón de Dios hacia cada uno de nosotros. Este amor eterno significa que no tiene principio ni fin, ni condiciones ni requisitos. No hay nada que puedas hacer para ganártelo porque ya lo tienes para siempre.
Vivimos en un mundo que desde pequeños nos enseña que el amor hay que ganárselo, que debemos esforzarnos por ser aceptados, que tenemos que cumplir ciertos estándares para ser valorados. Crecemos escuchando que necesitamos ser lo suficientemente bellos, delgados, inteligentes, exitosos y santos, y esta mentalidad de merecerlo incluso se infiltra en nuestra comprensión del amor de Dios. Creemos que necesitamos orar más para que nos ame más. Creemos que necesitamos leer más la Biblia para ser dignos de su cuidado. Creemos que necesitamos vivir una vida perfecta, sin errores ni defectos, para finalmente recibir la aprobación divina. Pero ese no es el Evangelio. Esa no es la buena noticia que Jesús vino a traer. La verdad liberadora del Evangelio es que no necesitas hacer absolutamente nada para merecer el amor de Dios, porque sencillamente no puedes merecerlo. ¿Y sabes por qué? Porque ya es tuyo, pase lo que pase. Cuando comprendes verdaderamente que Dios te ama tal como eres, en este preciso instante, con todos tus defectos, imperfecciones, cargas y pasado, algo profundo comienza a cambiar en tu interior. Dejas de fingir ante Él. Dejas de aparentar que todo está bien cuando no lo está. Dejas de ocultar tus luchas, tus dudas, tus debilidades, porque te das cuenta de que Él ya lo sabe todo y aún así te ama incondicionalmente. No hay nada que puedas revelarle a Dios que disminuya su amor por ti. No hay pecado demasiado grande que pueda separarte de su amor. No hay error tan grave que pueda hacer que Él se rinda contigo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, declara con absoluta certeza que está convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor que Dios te tiene no es pasivo, no es solo un hermoso sentimiento que se queda en el cielo. Es un amor activo y transformador que llega hasta donde estás y obra cambios reales en tu vida. Este amor sana. Cuando te han herido personas que debieron amarte, cuando cargas con cicatrices emocionales por traiciones, rechazos y abandono, el amor de Dios penetra en lo más profundo de tu alma y trae una sanación genuina. Él no solo pone una venda en la herida, Él quita el dolor de raíz, Él restaura lo que estaba roto, Él reconstruye lo que fue destruido. En el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, está escrito que el Espíritu del Señor está sobre Él para sanar a los quebrantados de corazón. Este es el ministerio de Jesús. Este es el amor de Dios por ti. Él no vino por los que están sanos, vino por los que necesitan sanación. Y todos nosotros, de una forma u otra, necesitamos esta sanación. El amor de Dios restaura. Aquellas áreas de tu vida que han sido devastadas, esos sueños destruidos, esas esperanzas que se han hecho añicos, todo esto puede ser restaurado por el poder del amor divino. Quizás ahora mires tu vida y solo veas ruinas, pedazos rotos que parecen imposibles de volver a unir, pero el Dios al que sirves es un experto en restauración. Él toma lo que el mundo ha desechado y lo renueva. Transforma lo que parece irreparable en algo más hermoso que antes. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios promete restaurar los años que se han consumido, los años perdidos, los años que parecían desperdiciados. Nada se pierde en las manos de Dios. Él puede recuperar el tiempo, restaurar relaciones, reconstruir sueños y renovar la esperanza. Su amor tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y este amor transforma. No sigues siendo la misma persona después de experimentar el amor genuino de Dios. Cuando comprendes verdaderamente cuánto te ama, cuando permites que esa verdad penetre en lo más profundo de tu ser, comienzas a cambiar desde dentro hacia afuera. No es una transformación forzada. No se trata de obligarte a ser diferente. Es una transformación natural que ocurre cuando estás continuamente expuesto al amor de Dios. Es como cuando pones una planta al sol. Crece naturalmente hacia la luz. Cuando te sitúas en el amor de Dios,
naturalmente comienzas a reflejar ese amor, a pensar diferente, a actuar diferente, a amar diferente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, Pablo explica que todos nosotros, contemplando la gloria del Señor con el rostro descubierto, somos transformados a su misma imagen, de gloria en gloria, por la acción del Espíritu del Señor. Esta transformación no es inmediata, sino progresiva. Es un proceso continuo de llegar a ser cada vez más como Jesús a medida que permanecemos en su amor. Y aquí está lo más hermoso. Incluso con tus errores, incluso con tus fracasos, Él sigue eligiéndote. Cada día, cada mañana al despertar, el amor de Dios por ti se renueva. Cada vez que tropiezas y caes, Él está ahí, listo para levantarte. Cada vez que te decepcionas a ti mismo, Él no se decepciona de ti. Conoce tu fragilidad, comprende tus limitaciones, sabe que eres humano y que fallarás. Y aún así, elige amarte, elige aceptarte, elige abrazarte tal como eres. El libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, nos recuerda que la misericordia del Señor es la razón por la que no somos consumidos, porque su misericordia nunca termina, se renueva cada mañana. Grande es su fidelidad. Debes comprender que tus errores no te definen, tus fracasos no determinan tu valía, tu pasado no determina tu futuro. Lo que te define es lo que Dios dice de ti. Y Él dice que eres amada, elegida, preciosa, valiosa, aceptada, perdonada, restaurada, transformada. Él dice que eres su hija, heredera de su reino, coheredera con Cristo. Él dice que fuiste creada a su imagen y semejanza, que fuiste formada maravillosamente, que incluso antes de nacer ya te conocía y ya tenía hermosos planes para tu vida. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara que Él conoce los planes que tiene para ti, planes de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Estos planes no han cambiado por tus errores. Estos planes no se han cancelado por tus fracasos. Dios continúa obrando en tu vida, continúa guiándote, continúa moldeándote, continúa transformándote, y es este amor el que te sostendrá hasta el final. Cuando atravieses momentos difíciles y pienses que no podrás seguir adelante, es el amor de Dios el que te mantiene firme. Cuando te enfrentes a situaciones imposibles y no sepas qué hacer, es el amor de Dios el que te guía. Cuando te sientas solo y abandonado, es el amor de Dios el que te rodea y te consuela. Cuando estés agotado y sin fuerzas, es el amor de Dios el que te sostiene y te renueva. Este amor es el ancla de tu alma, el fundamento de tu fe, la fuente de tu esperanza. Y nada ni nadie puede arrebatártelo, porque este amor no depende de circunstancias externas. Está arraigado en la misma naturaleza de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, simplemente nos dice que Dios es amor. No que Dios tenga amor, sino que Él es amor. Es su esencia, es quien es. Y como le perteneces, estás eternamente a salvo en este amor. Ahora necesito decirte algo muy importante. Calma tu corazón. Sé que has estado viviendo con ansiedad, preocupado intentando resolver 1000 cosas a la vez. Sé que tu mente nunca descansa, que te despiertas pensando ya en los problemas del día, que te acuestas aún con preocupaciones. Sé que parece que si no haces algo, si no tomas medidas, si no resuelves las cosas rápidamente, todo se derrumbará. Pero hoy Dios te invita a hacer algo radical. Detente, respira hondo, calma ese corazón agitado, porque Él tiene el control. Y cuando realmente creas esto, cuando interiorices esta verdad, la paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a inundar tu corazón y tu mente, como se promete en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Aunque parezca que nada cambia en tu situación, aunque mires a tu alrededor y veas todo exactamente igual que la semana pasada, el mes pasado, incluso el año pasado, Dios
está obrando en secreto. Hay una obra invisible que se está llevando a cabo ahora mismo, en este preciso instante, que tus ojos no pueden ver, pero que es absolutamente real. Dios está moviendo personas, abriendo puertas, cerrando caminos que podrían perjudicarte, preparando bendiciones, organizando situaciones, alineando circunstancias. Todo esto sucede mientras esperas, mientras confías, mientras descansas en la certeza de que Él se encarga de cada detalle. En el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14, encontramos una de las promesas más poderosas de toda la Escritura para quienes se enfrentan a una situación imposible. Los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio que los perseguía y el mar Rojo que se extendía ante ellos. Era una situación humanamente imposible de resolver. No había escapatoria visible ni solución lógica, nada que pudieran hacer por sí mismos. Y fue precisamente en ese momento de total desesperación que Moisés les dijo: «El Señor peleará por ustedes solo tienen que estar quietos». Estas palabras son para ti hoy. En tu batalla, en tu lucha, en tu situación imposible, Dios te dice que Él peleará por ti. No necesitas luchar solo. No necesitas encontrar todas las respuestas. No necesitas tener un plan perfecto. Solo necesitas estar quieto y dejar que Dios actúe. Y sé que esto es sumamente difícil para nosotras las mujeres. Nos crían y nos condicionan para cuidar, para resolver problemas, para hacer que las cosas sucedan. Cuando vemos un problema, nuestro instinto es actuar de inmediato. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, queremos encontrar la solución lo más rápido posible. Cuando algo sale mal, sentimos que es nuestra responsabilidad arreglarlo, y no hay nada de malo en ser proactivas, en buscar soluciones, en trabajar duro. Pero el problema surge cuando pensamos que todo depende de nosotras, cuando cargamos con un peso que nunca nos correspondió, cuando intentamos controlar situaciones que están completamente fuera de nuestro control. Es entonces cuando llegan el agotamiento, la ansiedad y el síndrome de burnout. Es entonces cuando perdemos nuestra paz, nuestra alegría, nuestra salud mental e incluso física. A veces, el mayor acto de fe que puedes hacer es descansar. Parece contradictorio, ¿verdad? Solemos pensar en la fe como algo activo, como tener el valor de actuar, de dar pasos audaces, de hacer grandes cosas. Pero hay una dimensión de la fe igualmente importante y a menudo más difícil: la fe que descansa, la fe que confía tanto en Dios que puede soltar el control, la fe que cree que Él obra incluso cuando no haces nada, la fe que te permite dormir en paz por la noche sabiendo que Dios no duerme y se ocupa de tus preocupaciones. En el libro de los Salmos, capítulo 121, versículos 3 y 4, el salmista declara que el que vela por ti no dormirá ni se adormecerá. Puedes descansar porque Él siempre está vigilante, siempre atento, siempre cuidando. Rechazar el impulso de resolverlo todo solo no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que eres humano, que tienes limitaciones, que no fuiste creado para cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Jesús hizo una hermosa invitación, recogida en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera». Observa que Jesús no promete que no tendrás responsabilidades, no dice que la vida será fácil, pero ofrece un yugo compartido, donde Él lleva el mayor peso y tú simplemente caminas a su lado. Promete descanso para tu alma, ese descanso profundo que trasciende lo físico y llega a lo más íntimo de tu ser. Deja que Dios actúe. Esto no significa que te quedes de brazos cruzados esperando a que las cosas caigan del cielo. Significa que harás tu parte con sabiduría y equilibrio, pero confiarás en que Dios hará la suya, que es infinitamente mayor y más eficaz que cualquier cosa que tú pudieras hacer. Significa que trabajarás, te esforzarás,
Tomarás decisiones, pero sin la ansiedad de pensar que todo depende solo de ti. Significa que orarás, buscarás guía, actuarás cuando Dios te lo ordene, pero también descansarás cuando Dios te lo ordene. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 5, el salmista nos aconseja encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él, y Él actuará. La parte de encomendar y confiar es nuestra. La parte de actuar es suya. Dios sabe exactamente qué hacer. Posee sabiduría infinita, ve todas las variables que tú no ves, conoce el futuro mientras que tú solo conoces el presente. Esa situación que te parece desesperada, Él ya sabe cómo resolverla. Ese problema que te parece imposible, para Él es perfectamente solucionable. Esa puerta que se cerró y te dejó devastado, Él ya tiene una mejor puerta que abrir. No necesitas tener todas las respuestas porque Él las tiene. No necesitas ver todo el camino porque Él es el camino. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Confía en su sabiduría superior. Dios sabe cómo hacerlo. Posee recursos que desconoces, maneras de actuar que jamás imaginaste, y el poder de lo imposible. Cuando los israelitas se vieron atrapados entre el mar y el ejército, Dios no construyó un puente, no envió barcos, no creó una tercera opción obvia, separó el mar. Hizo algo completamente nuevo, algo nunca antes visto, algo que solo Él podía hacer, y puede hacer lo mismo en tu vida. No limites a Dios a tu imaginación, no restrinjas sus posibilidades a las soluciones que puedes ver. Él es creativo, es sorprendente, es capaz de hacer infinitamente más de lo que puedes pedir o pensar. En el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 37, el ángel Gabriel le declaró a María una verdad que trasciende los siglos. Para Dios nada es imposible. Absolutamente nada está fuera del alcance del poder divino, y Dios sabe cuándo actuar. Su tiempo es perfecto, incluso cuando te parezca lento. Nunca llega tarde, nunca olvida, nunca se duerme al volante. Todo tiene su tiempo señalado, y cada cosa sucede en el preciso instante en que debe suceder. Si recibieras tu bendición antes de tiempo, no estarías preparado para ella. Si Dios respondiera a tu oración en el momento en que la formulaste, quizás no la apreciarías como deberías. Si el milagro hubiera ocurrido ayer, quizás te perderías lecciones importantes que necesitabas aprender. Confía en el tiempo de Dios. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda que hay un tiempo para todo, y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Todo está siendo orquestado a la perfección por el director divino, y la sinfonía de tu vida sonará hermosa al final. Así que hoy, en este preciso instante, elige conscientemente calmar tu corazón. Respira hondo y libera esa tensión que llevas sobre tus hombros. Entrégale a Dios esa situación que te quita el sueño. Confía en Él a esa persona que te preocupa. Pon en sus manos ese sueño que parece imposible. Ten la seguridad de que Él se encarga de todo. Eres profundamente amado. Eres elegido para siempre. Estás completamente a salvo en el amor de Dios. Y ese amor que te ha sostenido hasta ahora te seguirá sosteniendo hasta el final. Así que deja de luchar, deja de esforzarte tanto, deja de intentar controlarlo todo. Deja que Dios actúe. Él sabe lo que hace y lo que está preparando para ti es mucho mejor que cualquier cosa que pudieras planear por tu cuenta. Calma tu corazón, respira hondo y confía. Dios tiene el control y eso es todo lo que necesitas saber. Que Dios bendiga tu sueño nocturno.